resulta de que como hay la póliza, permitió, entonces yo hice mal el proceso, entonces cuando me desaparecí, entonces vino alguien y puso una demanda, entonces la póliza cubre generalmente esos procesos. Silencio administrativo positivo es cuando a ustedes no les contestan, por ejemplo, resulta de que en el proceso de evaluación yo hice una observación, ¿sí? Entonces yo dije, mire, yo manifiesto que Pepito Pérez no cumple por esto, esto y esto. Entonces, si ellos no me contestan, es que significa que yo tengo la razón, o sea que ese proceso de contratación se debe caer y no va adelante más. ¿Listo? Si ellos adendan y ellos dicen, sí, usted tiene toda la razón, entonces pasan un acta y dicen efectivamente nos equivocamos y por lo tanto este proceso no continúa más. O simplemente no lo vuelven a sacar, pero se van a ganar en esos silencios administrativos se pueden ganar un proceso disciplinario. Para eso existen el control interno disciplinario en las administraciones. Entonces, en el ente territorial siempre pregunten ustedes, aquí hay control disciplinario y van a tener control disciplinario. Entonces, ahí ellos cogen a todos los funcionarios que actúan mal, que no responden, que no les gusta hacer nada, ahí los coge el de control interno. ¿Listo? Bueno, algunos para tener en cuenta, dice que las normas de selección en los pliegos de condiciones para las escogencias de contratistas se cumplirá y establecerán los procedimientos y etapas estrictamente necesarios. Los trámites se adelantarán con austeridad de tiempo, medios y gastos. ¿Qué buscan? Lo que hablábamos anteriormente es que efectivamente el Estado colombiano, pues, sea austero en esos gastos que van a realizar. Yo no puedo decir un ejemplo, publicidad, ¿sí? Generalmente el tema de publicidad es bien delicado. Publicidad que yo contrate con un tercero, no publicidad que yo haga en mi medio, en mi página web. ¿Qué dice el Estado colombiano? Dice, mire, hay un ministerio que se llama el Ministerio de las TIC, o sea, el Ministerio de Comunicaciones, ellos le garantizan al Estado colombiano, o sea, a todo su territorio, la publicación y las páginas web. Entonces ellos le regalan, le dicen, mire, señores municipio, le entrego esa página para que usted la administre. Venga, ahí ese es un medio de comunicación, es un medio de publicación. Pero resulta que el alcalde le debe al señor de la emisora del pueblo toda la publicidad que le hizo cuando él antes para hacer su campaña. Entonces ya tiene un compromiso. Entonces va y le dice, bueno, lo que usted quiere, lo que yo le debo, más lo que yo le voy a deber con la publicidad que voy a hacer, entonces el contrato generalmente vale 1.000.000 de pesos, pero con él lo vamos a pactar por 3 millones de pesos. Entonces, ahí es donde dice, venga, tengan en cuenta los gastos, la austeridad del gasto. Usted no se ponga a contratar cosas que no necesitan o cosas que son innecesarias. En el tema de publicidad ahora sacó un concepto, un concepto que dice la administración, la función pública, dice que es prohibido prestarse uno para temas de publicidad o contratar. Sí, al no ser que tenga una necesidad de alto riesgo. Por ejemplo, resulta que salió una pandemia y que se tiene que comunicarle a la gente que es peligroso. Entonces, en esos casos sí, y que tiene que cuidarse de tal manera. Entonces, en esos casos, por ejemplo, ahora anda, pues no sé si por sus regiones no se da, ahora anda nuevamente el tema, pues por acá por la región, el tema del dengue y el tema del COVID nuevamente. Entonces, la gente, entonces están haciendo como campañas como que de prevención. Entonces dicen que por favor lave sus tanques, no los mantenga o almacenada. Bueno, este tipo de situaciones sí son valederas y son justificables cuando se demuestra que en la ciudad hay un tema de pandemia. ¿Listo? Bueno, acá también habla de aspectos importantes del principio de economía. Por ejemplo, así como el Estado exige también hacia terceros, entonces, ¿qué dice? Venga,
No le pidan a la gente autenticar esos documentos, no le pidan a la gente documentos originales, sino que a través de las plataformas, ¿sí? Por ejemplo, yo tengo el documento mío en Word, yo le puedo poner la firma y puedo enviarlo digital. Entonces, no pidan que no, es que debe ser firma original, debe ser a lapicero negro, debe ser, sí. Entonces, normalmente eso hacen algunos funcionarios públicos, no todos. El documento debe ser original, el documento debe ser auténtico. Entonces, eso es lo que dice, venga, austeridad del gasto, principio de economía, ¿sí? Las entidades no rechazarán las solicitudes que se les formulen por escrito, aduciéndole inobservancia por parte del peticionario de las formalidades establecidas por la entidad para su tramitación y oficiosamente procederá a corregirlas y a subsanarlas. Venga, un funcionario, por ejemplo, yo requiero de una documentación, en el caso de Osvaldo, un funcionario no puede decirle, venga, es que el oficio, un ejemplo, Osvaldo cree que el alcalde le va a entregar la información de presupuesto y resulta de que el alcalde le dice, un ejemplo, o la secretaria del alcalde, porque el alcalde ni se da cuenta, la secretaria del alcalde le dice, ay no, esto Osvaldo, esa petición tiene que hacérsela, se la devuelvo porque tiene que hacérsela el secretario de Hacienda, esa no va para el señor alcalde. Mentiras, mentiras. El funcionario no puede rechazar la solicitud. Si usted por equivocación puso el nombre del secretario de Educación para pedirle el presupuesto, pero no era para el secretario de Educación, sino era para el secretario de Hacienda, ahí sí, como dijo una amiga, de malas, tiene que, ¿qué hace el secretario de Educación? Debe dirigirla a la persona competente, sin necesidad de rechazarle esa solicitud al ciudadano. Eso está aquí y eso está dicho y ya lo dijo la norma, ¿listo? La declaratoria desierta de la licitación. Entonces, cuando hay esos procesos desiertos de licitación, entonces, ¿cuándo yo declaro un proceso desierto? Una es cuando la persona no se presenta, por ningún motivo se presenta. Otra es porque no cumplen con los requisitos, como lo decíamos antes. Si la persona no cumple con los requisitos, entonces simplemente uno dice, venga, no cumple y da las razones. Yo no puedo inventarme, es que no cumple porque no me trajo la fotocopia de la cédula de la abuelita, ¿sí? Entonces, si no cumple, no cumple, pero si la persona, entonces cuando no cumple, lo declara desierto para de contar. Principios de responsabilidad. Dice, se buscan mecanismos para que los funcionarios encargados de la contratación respondan por sus actos. Por eso la ley 80 es muy severa frente a ese proceso. Cuando los funcionarios no tienen la experiencia ni la experticia suficiente, se meten en problemas en procesos de contratación y se pueden ir a la cárcel. ¿Qué pasa? Resulta de que el Estado colombiano tiene algo muy especial y que dice lo siguiente, dice que nosotros cuando salimos de un cargo público tenemos que rezar 10 años, ¿sí? Cuando somos ordenadores del gasto. Cuando pertenecemos al área de contratación o pertenecen, yo no soy abogada, los que pertenecen al área de contratación, los que son de la defensa judicial o de la defensa del señor alcalde, ellos también se tienen que rezar 10 años. ¿Por qué? Porque faltándole un día para el para cumplir los 10 años, faltándole un día, lo pueden estar sancionando y lo pueden estar requiriendo, ¿sí? Regálame un segundito. Entonces, ahí es donde ustedes tienen que, pues cuando sean funcionarios públicos, los que sean, tienen que cuidar en en esa, en ese proceso. Principios de responsabilidad, respetar los fines de la contratación, vigilar correctamente la ejecución de lo pactado, o sea, lo que está firmado está dicho. Como decíamos, como hablaba Carlos, él decía, venga, si ya se pactó dentro del contrato unas condiciones, ya está pactado.
Cuando yo pacto un convenio es porque yo lo firmo, ¿sí? Y cuando yo lo firmo es porque yo estoy de acuerdo con ello. Venga, yo me pude equivocar, claro. Resulta de que yo pude haber dicho que yo iba a construir, un ejemplo, 10 casas a 1.000.000 de pesos, cuando no era 1.000.000 de pesos, sino que eran 10 millones de pesos cada una. Pero yo lo firmé y desafortunadamente ahí hay un problema. A veces, o sea, eso pasa y a veces ahí sí tiene que demostrar de que usted hubo una equivocación de transcripción de la forma de documentación. Pero ahí usted tiene que empezar un problema, o sea, empezar una fuerza económica o un problema y tiene que, o sea, si uno como contratista debe responder porque ya firmó. Y si el Estado es consciente, o sea, la persona de contratación es consciente, si es verdad, nos equivocamos, no era 1.000.000, eran 10, pues entonces hace una adenda a ese contrato, o sea, una adenda es una aclaración a ese contrato para dejarlo pues pactado de la forma económica correspondiente. También hay otra cosa, de que, por ejemplo, cuando yo presenté la propuesta, hice la propuesta, entonces yo qué dije en la propuesta, yo dije, cuando me hice la oferta, ¿no? Entonces ahí cuando se hacen esas ofertas y yo la dejo de esa manera, puedo también estar diciendo, venga, usted la presentó para ganársela, ¿sí? O sea, la presentó de manera errónea para podérsela ganar, entonces también, entonces ahí puede hacerse una de que se liquide ese contrato y nuevamente empiece a hacer el proceso de contratación nuevamente porque incurrió en un error o porque quiso ganarse el contrato fuera como sea y dijo, no, yo me equivoqué, después hace una adenda para decir, no, venga, sí démenlo, pero yo lo voy a hacer a tal precio, no. Entonces ahí se liquida ese contrato, ¿listo? Velar por la protección de los derechos de la entidad y del contratista. Entonces, ahí ya hay parte y parte del principio de responsabilidad. Eh, entonces, mire, hay responsabilidades penales, ¿sí? Hay responsabilidades disciplinarias, económicas o pecuniarias. Entonces, esas económicas y pecuniarias, ya cuando yo miro que identifico, por ejemplo, en una responsabilidad económica puede ser lo que le pueda pasar, pueda suceder a las personas que fueron y que demuestre las personas que estén construyendo el metro de Bogotá. ¿Por qué? Porque ellos pueden demostrar y decir, mire, y como es real, no es algo, mire, el contrato me cambió la condición o me puede cambiar la condición y acudo, ahí hay un proceso de Contraloría, primero empieza Procuraduría y luego se van a la Contraloría. Necesito que le suban el precio, un ejemplo, ¿no? Porque esto sí me va a causar un perjuicio económico a mí. Entonces, ahí dicen, venga, los deberes y los derechos, así como el Estado cuida su platica, el Estado le debe responder, cuidar la platica también al contratista. Entonces, por eso es que a veces uno dice, venga, ¿y qué pasó? ¿Por qué le pusieron más plata? Porque el contratista demostró en un proceso, no en un proceso de decir la alcaldesa, no, es que yo quiero subirles más el precio. No, es un proceso donde se demuestra con unas entidades que hacen parte de ello y que demuestran que efectivamente no hay capacidad o no hubo capacidad financiera por el cambio, por el tema de pandemia y los precios cambiaron. Entonces ahí sí entran a una favorabilidad a darle como a cuidar esos derechos de esa persona o ese empresario que está respondiendo por el proceso. Fiscal, entonces no olviden que las responsabilidades fiscales sí existen, son las sanciones que me impone la Contraloría, las penales son las que me sigue la Fiscalía y el proceso político, ¿no? Y las personales, acá hay la ley 80, también habla de lo personal y de la institucionalidad. ¿Listo? Bueno, dice los servidores públicos y los contratistas están obligados a buscar el cumplimiento de los fines de la contratación, a vigilar la correcta ejecución del objeto contratado y a proteger sus derechos. Responderán por sus actuaciones o omisiones en la ejecución del contrato. Entonces, ¿quiénes son responsables? Recuerda cuando iniciábamos con la diapositiva, entonces los contratistas. Yo como contratista soy responsable para cuando firmo ese contrato, me obligo a responder
para lo cual me están contratando. A los consultores son los mismos contratistas. Entonces, un consultor es aquella persona que normalmente los consultores son aquellos que entregan ese tipo de, se me olvidó, cuando entregan una consultoría es como un estudio que yo le hago a algo y le doy un resultado. Entonces, por ejemplo, el, el, el alcalde de Neiva, él necesita identificar cuántas personas, cuántos vendedores ambulantes existen en el municipio de Neiva. Entonces yo le voy a decir, el resultado de esa consultoría es el número de vendedores ambulantes que existen en la ciudad. Entonces me contratan para ello, entonces yo tengo que hacerlo de manera responsable. La información que voy a suministrar debe ser real, verídica, porque cualquier persona que sea externa a la administración, cualquier persona que sea externa a la misma jurisdicción, o sea, al mismo municipio, puede solicitar la información, ¿sí? Puede decir, bueno, yo quiero ver, resulta de que aquí en Neiva hicieron un estudio y identificaron que supuestamente existen 200 vendedores ambulantes. Y uno va a decir, ¿cómo que 200 vendedores ambulantes en una ciudad que tiene 500.000 habitantes? Entonces, o que tiene 1.000.000 de habitantes, eso es mentiras. Entonces, venga, yo sí quiero saber cómo sacar una información o cuáles fueron los criterios que tuvo el consultor para dar esa información. Entonces, son responsables ese consultor que entregó esa información de manera inadecuada y que tendrá que responder ante las autoridades competentes como son en la penal la fiscalía, en lo fiscal la contraloría y en lo disciplinario la procuraduría. Aquellos asesores, cuando uno hace asesor, entonces el asesor es el que aconseja, asesora, indica una situación. Entonces, son responsables los asesores, por supuesto, porque cuando uno es asesor, uno formula y uno le dice, venga, un ejemplo, señor secretario, señor alcalde, a mí no me parece, yo identifico o la norma indica que esto se debe hacer de esta manera, de esta manera, de esta manera. Como el alcalde confió en mí y dijo, asesóreme, entonces yo me vuelvo responsable de ese proceso que le estoy brindando. Los interventores, mire, los interventores se pueden ir para la cárcel igual. ¿Por qué? Porque ellos están dando fe de eso que están haciendo. O sea, ellos están identificando, por ejemplo, el caso de las torres, las de Medellín, Spice, creo. Entonces, ahí tuvo que haber un interventor de esa obra, porque son obras de mayor valor. Entonces, cuando hay un interventor, cuando las obras superan, creo que como 200 millones de pesos, bueno, o de pronto un poquito más. Entonces, esos interventores ahí tienen un problema en cuanto a la obra Spacer. ¿Por qué? Porque ellos tenían que estar, son como los veedores, tenían que estar buscando, revisando y mirando por qué qué material le iban a dar a la obra. Venga, realmente que le certificara, señor estructurador, señor ingeniero civil, certifíqueme que en el momento que los materiales que usted está utilizando están siendo los correctos. Entonces, todo eso hace el interventor. El interventor tiene que conocer. O sea, si yo soy interventor de una obra civil, como mínimo soy ingeniera civil, ¿sí? Entonces, para yo poder saber identificar qué es lo que está haciendo y qué es lo que está pasando, los servidores públicos, en la parte pública, los servidores públicos automáticamente, bueno, aunque uno lee que un servidor público es hasta el señor de la tienda cuando es responsable de IVA porque maneja recursos del Estado. Entonces, los servidores públicos son responsables porque ellos son los supervisores de lo que se está haciendo en el ente territorial, ¿sí? Ellos son los que relativamente de ahí nace la necesidad y ellos son conocedores de la necesidad del ente público, tanto sea un producto o un servicio. Las entidades del Estado, pues el mismo Estado, los particulares también. Por ejemplo, Osvaldo se vuelve responsable, aunque eso no va a pasar, Osvaldo. Si uno fuera, no, pues que Osvaldo, por ejemplo, usted conoce una irregularidad y usted la conoce de mano, usted al menos debe formularla. Mire, en las páginas del Estado dice, quéjese aquí. Un ejemplo, hay unas cosas que se llaman PQR. En esos PQRs usted se puede quejar, usted puede decir, mire, me parece que ustedes están haciendo esto de indebida manera. O sea, déjelo evidenciado.
decía Osvaldo, no, eso después, y yo me imagino, yo me pongo los zapatos de Osvaldo, después a uno le van a coger rabia. Algunos aspectos importantes del principio de responsabilidad, entonces los servidores públicos están obligados a buscar el cumplimiento de los fines de la contratación, a vigilar la correcta ejecución del objeto contratado y a proteger los derechos de la entidad, del contratista y de los terceros. No es que solamente el servidor público diga, no, es que yo solo velo por la parte de la entidad, o sea, que yo velo por lo que me conviene, pero por lo que le conviene al contratista no, ni por lo que le vamos a entregar al pueblo. Entonces es así. Entonces uno tiene que ponerse de parte de todas las, o sea, tiene que ponerse de parte de todos. O sea, ahí va la entidad, o sea, venga, el producto que me están entregando sí es lo que yo requerí, venga, el contratista sí me está cumpliendo y me cumplió en debida manera, venga, le estamos entregando lo que realmente quiere el pueblo. Entonces, ahí es donde entramos como a hacernos esas preguntas. Los servidores públicos responderán por sus actuaciones y omisiones antijurídicas y deberán indemnizar los daños que causen. Eso es totalmente cierto. ¿Por qué? Porque el Estado, ¿qué dice? Venga, resulta de que yo contraté para el mejoramiento de una obra o de una calzada, hablemos de mejoramientos de obra, entonces de una vía, entonces yo dije, bueno, vamos a mejorar 100 kilómetros de la vía de la 1 de Mayo, un ejemplo. Entonces, esas personas que intervienen ahí, hay un supervisor. Y un supervisor es un funcionario público, es un servidor público, sea el tipo de contratación, sea contratista, sea una persona nombrada, entonces ellos velan por eso. Entonces ellos dicen, venga, usted, si usted no me vigila, entonces que se hagan los 100 kilómetros en esa vía, el mejoramiento, usted después va a tener que demostrarme qué fue lo que pasó y va a causar unos daños. ¿Qué pasa? Resulta de que el servidor público, que fue el supervisor de la obra, él dijo, bueno, son 100 kilómetros. Entonces empezó a revisar ese tipo de contratación que hizo con Pepito y ahí identificó que ellos no cumplieron y entregaron apenas 80 kilómetros. Él se fue y revisó. Entonces Pepito le traía fotos y le traía las mediciones. Decía, mire, esto es de tanto por tanto y esto me equivale a tanto. Tantos kilómetros me equivalen a tanto. Entonces empezaba a hacerle la conversión y Pepito pues dijo no. Entonces, un día él le hizo la conversión y Pepito fue y revisó. Efectivamente, miró que había una equivocación, fue, le hizo un requerimiento a la persona y le dijo, yo no le voy a recibir la obra hasta que usted definitivamente no me cumpla. Entonces fue Pepito y dijo, no, necesito una cuadrilla, señores, al que sea, al secretario, al que sé yo, necesito una cuadrilla que me acompañe para medir esto. Listo, fueron y midieron y efectivamente habían 80 kilómetros, entonces solo le pago 80, los 20 no me los pago hasta que no los cumpla. Pero resulta que Pepito dijo, ay, no, sí, yo ya me cansé, conté apenas 80, pero yo me imagino que en los demás están los 20. Entonces, por ese demás, y alguien se dio cuenta, un funcionario de los que lo acompañó se enteró de eso, entonces ese mismo puede poner la denuncia contra ese otro funcionario que está eludiendo su responsabilidad. Las entidades y los servidores públicos responderán cuando hubieran abierto licitaciones sin haber elaborado previamente lo correspondiente a pliegos de condiciones diseñadas, diseño, estudios y planos. Y entonces acá, cuando los servidores públicos no cuentan, o sea, las licitaciones no cuentan con ciertas condiciones, entonces aquí es los procesos. Cuando yo inicio una obra, depende del tipo de obra, lo primero que tiene que tener son estudios y diseños, ¿sí? Esos planos, porque yo no puedo hacer una obra sin conocer, sin hacer planos, muchachos. Entonces, ojo con eso. Esos estudios y diseños son las condiciones que tiene por donde van a pasar la obra. O sea, por eso digo yo que lo que decía Carlos Eduardo, el presidente está equivocado y está muy errado si cuando iniciaron el proceso en Metro de Bogotá, hicieron unos estudios y diseños, venga, ya hay unos estudios y diseños, esto no tiene reversa. ¿Qué tiene reversa? Lo que sucedió que es algo que, no, que nadie conocía, que encontraron un parque. Supongamos que en Bogotá, por donde vaya a pasar el metro, exista una mina de gas, un ejemplo, ¿sí? Encuentren algo, una mina de, qué sé yo,
¿sí? Entonces, ahí sí las condiciones técnicas cambian, pero venga, porque ¿quién hizo esos estudios y diseños y empiezan las responsabilidades y las investigaciones? Entonces ya la persona que hace los estudios y diseños dice, no, lo que pasa es que a mí lo que me dijeron era que hicieron los estudios de diseño de infraestructura y por dónde iba a pasar, pero venga, tendría que haber estudiado también ese uso del suelo o ese suelo. ¿Y qué pasaba? Porque no solamente es ir a hacer un estudio de diseño y decir, por aquí puede pasar, compramos esta casa y aquí derecho nos vamos. No, o sea, ¿qué puede pasar? Mire lo que pasó, que fue extraordinario, que fue el parque arqueológico que se encontraron, pero mire que ahí va a pasar una situación, ahí va a salir enredado la persona que hizo esos estudios de diseño. Entonces, ¿cómo lo hicieron? ¿Qué pasó ahí? Desafortunadamente eso es bien delicado. Bueno, la responsabilidad de la dirección y manejo de las actividades contractuales y la de los procesos de selección serán del jefe representante de la entidad estatal. Miro, sí o sí, desafortunadamente, la responsabilidad es del representante legal. Uno dice, venga, y entonces usted ¿por qué habla de que los funcionarios públicos tienen esa responsabilidad? Porque el señor no se va solo. El señor dice, venga, yo cuando me posesioné, yo llamé a mis amigos, yo le dije, Pepito, Juanito, fulano de tal, yo confío en usted y son cargos de confianza, se llaman, son cargos de confianza y yo confío en usted, entonces por lo tanto usted me acompaña en el proceso. Entonces ellos empiezan, eso dice la administración pública, empiezan a vincular todas estas personas que estaban alrededor del señor alcalde cuando él fue alcalde y los empiezan a vincular a los procesos. Entonces sí o sí, va, ¿sí? Entonces cuando los alcaldes a veces no quieren involucrarlo a uno, dicen, no, yo me voy solo, ¿sí? Pero ellos pueden irse en solo, pero por otras condiciones, no las conozco. Los contratistas responderán por haber ocultado al contratar inhabilidades, incompatibilidades o prohibiciones o por haber suministrado información falsa. Los contratistas responderán y la entidad velará por la buena calidad del objeto contratado. Entonces ya hablábamos de esto un poquito, la ecuación contractual. Entonces, eh, no le, o no, sí, acá en esto de los contratistas responderán, yo ya creo que ya eso quedó como claro. Entonces, la buena calidad de lo que se oferte, de lo que se entregue, de las inhabilidades, incompatibilidades. Yo, por ejemplo, un ejemplo, lo voy a poner así, yo no puedo ser la esposa del alcalde de Neiva y decir que me vaya a contratar dentro de la misma administración o que me vaya a contratar con un ente descentralizado de esa entidad. De automáticamente, señores, yo en las inhabilidades e incompatibilidades estoy en primer grado por ser la esposa en compatibilidad. Entonces, automáticamente estaría prohibido contratar dentro del municipio. ¿Cómo lo puedo hacer? Lo puedo hacer en otro municipio. Entonces, yo puedo ser asesora en otro municipio, por ejemplo, en Campo Alegre, no, sí. Vamos a otro caso. Resulta de que yo soy la esposa del gobernador también. Ahí el problema, ¿sí? Entonces, cuando yo soy la esposa del gobernador, yo lo puedo contratar dentro de ese municipio, dentro de ese departamento, perdón. No puedo contratar dentro de ese departamento. ¿Listo? En los contratos estatales se mantendrán la igualdad o equivalencia entre derechos y obligaciones. Entonces, surgidos al momento de proponer o de contratar según el caso. Entonces, no, por ejemplo, ¿qué puede pasar? No, es que este contrato se lo ganó Juanito y como se lo ganó Juanito, entonces le voy a cambiar la condición. No, venga. Cuando yo subo la propuesta o la condición económica, la condición financiera, para Juanito, para Pepito, para Julanito, todas son iguales. ¿Listo? Todas sí o sí son iguales. Si dicha igualdad o equivalencia se rompe por causas no imputables a quienes resulten afectados, las partes adoptarán el menor tiempo posible las medidas necesarias para su restablecimiento. Entonces, si a mí me dicen, por ejemplo, a mí me dicen, hola Ana,
yo necesito que usted me preste sus servicios, que va y me los preste en los 37 municipios del departamento del Huila, ¿sí? Entonces ellos me dicen eso, pero luego en los 27 municipios, ¿sí? Y dice 27, pero resulta de que pasado esos 27 municipios, ¿qué pasó? La jefe fue y me dijo, no, Ana, yo necesito que me revise, que me contrate todos los 37 municipios, y si no, no le firmo. Entonces yo tengo derecho a la igualdad. Entonces yo digo, venga, usted acá dice, y en el contrato dice 27, no dice 37, yo hago lo que me diga el contrato, como contratista cumplo, ¿sí? Hasta ahí voy yo. No, es que entonces no le pago, me voy a un pleito y me voy al restablecimiento de mis derechos como contratista y busco que el deber de el que me contrata del Estado me cumpla y pare de contar. ¿Listo? Dice, bueno, tenemos el Código Civil. Esto es muy importante. Yo como estas diapositivas le quedan a ustedes, traten de, cuando tengan tiempito, el que tenga procesos de contratación y tenga problemas, mire, eso le va a servir mucho. ¿Listo? Interpretación de las reglas contractuales, la interpretación de las normas sobre contratos estatales relativos al procedimiento de selección, escogencia de contratistas y en la de cláusula de estipulación de los contratos se tendrá en consideración los fines y los principios de que trata la contratación. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo, por ejemplo, digo, ¿qué pasa con los contratantes? A veces los contratistas dicen, no, es que usted interpreta mal, usted no sabe leer, usted está leyendo otra cosa que ahí dice que no es. Entonces, cuando yo digo, por ejemplo, digo, en el proceso de contratación, digo, requiero, o sea, voy a hacer una consultoría y requiero los siguientes profesionales. Requiero un abogado que tenga una experiencia mínimo de 2 años, que tenga una especialización en laboral. Requiero un contador público, que tenga una experiencia de 3 años, que sea especialista en tal. Esas son las condiciones que yo pongo en los contratos. ¿Qué dice? Venga, si usted dentro de las cláusulas está haciendo una estipulación y está diciendo cuáles son las consideraciones, cuáles son los principios, a qué quiere llegar usted con eso, tiene que cumplir. Entonces, cuando yo cumplo y yo presento mi propuesta, yo digo, mire, acá está el contador y tiene estas condiciones, aquí está el abogado y tiene estas condiciones y debo anexar esas hojas de vida porque el contrato lo debe haber dicho. El principio de selección objetiva, entonces eso sí, sí o sí, de acuerdo a los puntajes que otorgan. De la selección objetiva, dice que la ley 1150, en consecuencia de los factores de escogencia y calificación que establece la entidad de los pliegos de condiciones en sus equivalentes, tendrán en cuenta los siguientes criterios: la capacidad jurídica y las condiciones de experiencia, la capacidad financiera, que nosotros ya lo hablábamos, y de la organización de los proponentes que serán objeto de verificación de cumplimiento de requisitos. ¿Y qué dice? Si yo digo que la capacidad final, oiga, mire, dice la capacidad jurídica y las condiciones de experiencia. Entonces, venga, si yo digo, por ejemplo, en ciertos procesos doy unos puntos, entonces tengo que ser claro a qué le voy a poner puntos o a qué le voy a dar un puntaje, mejor dicho, para que de pronto me haga entender mejor. Entonces ahí dice, venga, tenga cuidado cuando de no otorgar puntaje, con excepciones de lo previsto en el numeral 4 del presente artículo. Entonces da las condiciones, dice, venga, ojo con que usted le vaya a poner de acuerdo al pliego o de acuerdo a la ley 1150, usted no me le puede poner puntaje ¿a qué? A la experiencia, no le puede poner puntaje. No me le puede poner puntaje a la capacidad financiera, no me le puede poner puntaje a la verificación de cumplimientos. Entonces, si me cumple todos los requisitos, le va a dar 100 puntos. Un ejemplo, entonces le está diciendo, ojo con eso. ¿Listo? La segunda, de acuerdo a la selección objetiva, es la oferta económica. Primero yo que reviso la capa, o sea, como el lleno de los requisitos en la parte de documentación. La segunda voy a revisar la oferta económica. La oferta económica que la persona me traiga más favorable
será aquella que se tiene en cuenta, ¿sí? ¿Por qué? Porque, ¿qué dice? Los pliegos, hay unos pliegos de condiciones o hay unas condiciones. Dice, venga, mire, yo necesito que me entregue tanto a tal precio. Entonces, yo necesito que me preste sus servicios, pero yo solamente cuento con 50 millones de pesos. Saco una solicitud de disponibilidad presupuestal y saco un certificado, una solicitud y un certificado de disponibilidad presupuestal. Y digo, mire, acá tengo, apenas usted me presente y le entregue el contrato, genero un registro presupuestal. Que el registro presupuestal es como yo decirle, le firmo un cheque en blanco y guárdelo. Entonces, esos registros presupuestales, el oferente los debe guardar porque es el contrato y el RP. Ese contrato lleva inmerso el RP y el RP es un anexo adicional que uno lo encuentra generalmente en la página. Cuando se entren al SECOT, hagan el ejercicio, entren al SECOT 2 y ahí encuentran ese proceso de contratación y encuentran información. Entonces habla de la selección objetiva, ¿sí? Llegamos en el quinto. La ponderación de los elementos de calidad y precios soportados en puntaje o formulación señalada. Cuando yo voy a una licitación pública, a veces también tengo muy en cuenta la calidad de los productos. Entonces, si yo digo, venga, yo necesito que la calidad de los productos sea de esa manera, de esta manera, de esa manera, y yo digo, no, venga, yo le ofrezco otro producto de mejor calidad a mejor precio. Puede ser o no puede ser. La ponderación de los elementos de calidad y precio que represente la mejor relación de costo-beneficio para la entidad. Muchas veces algunas empresas ofertan productos de mejor calidad, pero eso es muy poco. Sin perjuicio, bueno, entonces, en consecuencia, los factores de escogencia y calificación que establece la entidad en los pliegos de condiciones o sus equivalencias tendrán en cuenta los siguientes criterios. Por ejemplo, los bienes y servicios, ¿sí? Entonces, yo no puedo decir, un contador siempre va a hacer lo mismo, ¿sí? Un abogado siempre va a hacer lo mismo. ¿Cuál es la diferencia que causa o cuál es la diferencia que aplica? El tipo de especialización que tenga el profesional y la experiencia. Entonces acá juega un papel importante porque ya empezamos a calificar y a tener la escogencia de ese producto o de esa persona, ya sea un bien o un servicio. Entonces que tenga un plus o que tenga algo adicional, pero de acuerdo a lo que yo le esté indicando. Bueno, hay otra, dice que en consecuencia de los factores de escogencia y calificación, por ejemplo, cuando yo puedo no escoger a algo, dice que cuando la ausencia de requisitos de la falta de documento referente a la futura contratación o al proponente no es necesario para la comparación de las propuestas, no servirán de título suficiente para el rechazo de los ofrecimientos de hechos. ¿Qué pasa? ¿Qué quiere decir acá? Resulta de que hay algunas condiciones que yo las puedo subsanar. ¿Recuerda que nosotros hablábamos de eso? Entonces, ¿qué pasa? Resulta de que yo no lleve un documento, pero que no es habilitante, entonces lo puedo subsanar posteriormente. Eso es lo que me dice, venga, no por eso usted me le va a rechazar el proceso de contratación a la persona. Mira, habla del tiempo de subsanación. Entonces dice, venga, ¿cuánto es el tiempo de subsanación? Dice que de acuerdo con la naturaleza, objeto, cuantía del contrato, en los pliegos de condiciones y términos de referenciación se señalará el plazo razonable dentro de la cual la entidad deberá elaborar los estudios técnicos. Por ejemplo, yo puedo subsanar un documento cuando el comité evaluador se reúne, el comité evaluador me dice, le doy tantos días para que subsane el proceso. ¿Listo? Dice, mire, por ejemplo, acá hay otro. Cuando dentro de un proceso, una licitación, un proceso de contratación, piden unos certificados de gestión de calidad, dice que estos no son tenidos en cuenta, o sea, que no necesariamente son documentos habilitantes para participar en licitaciones o concursos, o sea, que yo no puedo decir, no, es que para poder, para poder concursar o para poder participar del proceso de contratación,
o del proceso de licitación debe tener tal certificado. Entonces dice, venga, la Corte Constitucional, a través de una sentencia, que es la sentencia C-942-8, ellos dijeron, venga, eso ya no es necesario, no le pongan trabas a la gente. No busquen, sí, como para decir es un valor agregado diferente, posibilidades de rechazo de oferta. Cuando el respectivo proponente no cumple con algunos de los requisitos habilitantes establecidos con arreglo a la ley en el pliego de condiciones. Entonces, siempre el Estado dice cuáles son habilitantes y cuáles no son habilitantes. Entonces, cuando yo puedo subsanar, entonces, o cuando puedo rechazar, cuando son habilitantes. Cuando dice, venga, en los pliegos de cargo dice, venga, son habilitantes estos, estos, estos y estos. Ahí los señala en el pliego, los señala. ¿Listo? Ay, gracias. Bueno, entonces, espere que ya vamos a, la planeación de la gestión pública contractual, valores y principios de planeación. Don Hernando, tiene el micrófono abierto. ¿Quiere decirnos algo? Perdón, profe. Perdonad. ¿Listo? Entonces, no olvidemos que la administración pública gestiona la consecuencia de sus fines y propósito mediante dos grandes instrumentos, el acto administrativo y el contrato. Los actos administrativos son los decretos, las resoluciones, las circulares, los documentos internos de la administración, y el contrato son los que yo elaboro con un tercero. Los fines y propósitos específicos que explican y que justifican la presencia del acto administrativo. ¿Para qué son? Para yo hacer una aclaración, para yo hacer una advertencia, para yo hacer una información. Entonces, a través de las circulares puedo informar. A través de una resolución puedo hacer una aclaración, y a través de un decreto puedo informar un suceso que puede pasar. El contrato estatal tiene que estar en consonancia con los fines propios del Estado, tales como servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios y derechos y deberes que consagran la Constitución Nacional. Dice aquí, estos son como para que lo tengan en cuenta, los principios de planeación en materia contractual. Se dice que la administración debe ser gobernada con criterio de buenos padres de familia. O sea, ¿qué pasa? ¿Qué dice? Que el señor alcalde es el padre, es la persona responsable, es como cuando uno tiene una casa. Venga, la cabeza de la casa es el padre, es el señor. Entonces el gobernante hace de esto, hace de señor, es el que debe tener el conocimiento. Por eso es que hay algunos gobernantes que les va muy bien, a otros que les va muy mal. De pronto porque pierden ese norte, o pierden o dejan esa función que ellos tienen o esa responsabilidad en un tercero. Muchas veces, no sé si se da en sus municipios, muchas veces terminan gobernando las gestoras sociales, menos los alcaldes, no sé por qué. Entonces, eso es para que ustedes lo tengan en cuenta, y de pronto si tienen amigos allá, no permitan que eso pase. Adelantaríamos una obra, una gestión, un trabajo. ¿No? Mire, gracias, es una consultica. Adelantaríamos una obra, una gestión, un trabajo sin planear mínimamente la acción, so pena de poner en riesgo la estabilidad de nuestra familia. Entonces, así como, o sea, ¿qué invitan? Dicen, venga, señores alcaldes, ustedes cuando se meten a ser gobernantes o cuando se meten a ser responsables de un ente territorial, fíjense bien en lo que están aceptando, a lo que están yendo. Es como cuando uno le dice, venga, no se case porque usted va a tener una responsabilidad de qué, de tener una familia, de responder por una casa, de responder por un hogar, va a tener unos hijos. Entonces le dicen, señor alcalde, no olvide que usted tiene unas responsabilidades. Cuando usted se mete como alcalde, usted tiene que responder por un grupo de personas, y ya no es el interés particular suyo, de su familia, de sus amigos, de su esposa, sino el de toda una comunidad, ¿sí? Entonces, por eso hay que tener mucho cuidado con eso. Principio de planeación en materia contractual. Dice que elaborar estudios. Bueno, en un contrato, ¿qué va? ¿Sí? Entonces, en todas las entidades públicas, lo primero que va es la elaboración de estudios. En la segunda, los diseños. En la tercera, los proyectos. Y en la cuarta, los pliegos de condiciones. Entonces, en la elaboración de estudios, los estudios los hace una persona que sea abogado o el jefe del área.
¿sí? Entonces, el estudio es como esa necesidad. Yo primero tengo una necesidad y elaboro el estudio. El estudio es esa necesidad. Yo, por ejemplo, soy la secretaria de Hacienda de X municipio y yo digo, necesito un software para poder cobrar los impuestos. Entonces, esa es mi necesidad. Luego yo voy y le digo a los abogados, le digo, bueno, elaboren en el estudio. El estudio es qué software puede ser el que sea pertinente y el que yo requiera. Entonces ellos me van a empezar a hacer una serie de preguntas. Me van a decir, bueno, ¿qué tipo de impuestos tiene usted? Entonces empezamos. Yo tengo este impuesto, este impuesto, este impuesto, este impuesto. Y le digo, ¿cuáles son? Entonces ellos empiezan a decir, bueno, necesitamos un software que nos presten estas condiciones técnicas. Entonces en el estudio yo empiezo a como a plasmar esa necesidad y qué necesito dentro de esa necesidad y eso se estudia. Entonces el estudio me va a decir, bueno, usted realmente necesita un software que le pueda liquidar este impuesto de esta manera, que cuando sea 30 le corte, que cuando sea tal fecha pase esto, bueno, ciertas condiciones especiales. Luego los diseños, ya yo cuando tengo esos, ya hice los estudios y también esos estudios los hago ¿para qué? Para, por ejemplo, en las obras civiles. Entonces, ahí cuando voy a las obras civiles, yo no sé, mire, con todo respeto, ya no le voy a dar paso a más gente porque faltan 20 minutos, ¿sí? Bueno, a Juan David sí, pero hay otra persona que tiene un número desconocido, entonces no le voy a dar paso porque faltan 20 minutos y ya los que nos subimos todos en esta clase, ¿sí? Entonces, si saben que eso es algún compañero de ustedes que está pidiendo línea, que está entrando tarde, no le voy a dar línea. ¿Listo? Bueno, entonces continuemos. Eh, el estudio, entonces, es esa necesidad y yo voy a hacer el diseño. Cuando yo hago unos diseños es porque voy a identificar qué tipo. Cuando son obras, entonces yo tengo que diseñarlas, decir, bueno, entonces necesito el diseño de la obra es así, cómo va, cuántos metros mide, todo ese tipo de infraestructura. El proyecto, ya monto mi proyecto y digo, mire, yo quiero que este sea así, a quién va a beneficiar, cuál es la población, bueno, todo este tema de, ahí sí involucra todo, digo, cuál es el objeto de población, cuál es el objeto que va a ser esa obra, para dónde va, cuáles son las condiciones. Y los pliegos y condiciones, entonces donde yo digo, venga, yo quiero que usted me construya una carretera, un ejemplo, de tantos metros y que vaya de tal parte a tal parte, y que usted me la entregue, entonces las condiciones, que usted me la entregue en 3 años, que usted me cobre, que yo le voy a pagar por cada tramo, entonces yo le puedo pagar a usted mínimo, me tiene que cobrar un ejemplo, cada 10 kilómetros, un ejemplo. Pero si usted quiere, me puede después de 10, 15, 20, 30, 40, 50, ¿sí? Pero entonces esas son las condiciones. Que usted cuente con tanta maquinaria, que el tipo de material que utilice es entonces ahí van las condiciones y van muy específicas, o sea, totalmente específicas. No podemos decir que yo puedo poner unas condiciones generales. No, en esos proyectos, especialmente los de obras, las condiciones son totalmente específicas. ¿Listo? Que permita determinar, entre otras cosas, la conveniencia. Hay una conveniencia que es económica, hay una conveniencia que es particular. Entonces, la conveniencia económica es el costo que tenga, la conveniencia particular es a quién le va a servir, a la población, o inconveniencia del objeto a contratar. O sea, ¿qué puede pasar con ese objeto que yo voy a contratar? Entonces hay que tener cuidado con eso. La modalidad de selección del contratista, entonces, ¿qué tipo de modalidad hacer? Entonces, licitación, esto se me olvidó la otra. Licitación o puede ser una subasta inversa, ¿sí? O un tipo de contratación directa, pero ahí casi no va. La modalidad de selección del contratista, el tipo de contrato y la disponibilidad de recursos. Esa disponibilidad de recursos, sí o sí, el municipio cuando va a hacer una obra es porque cuenta con el recurso, ¿sí? Dentro de su presupuesto,
ellos saben que en el año, un ejemplo, que el año inmediatamente anterior su presupuesto fueron 200.000 millones de pesos y que sí cumplieron cuando hicieron esa liquidación presupuestal, cumplieron con esos 200.000 y no les dio 200.000, sino que les dio 220.000. Entonces, ya tienen esa garantía con ese espejo que hay atrás o con esa condición que se dio en el año inmediatamente anterior. Yo sé que me puedo comprometer para el siguiente año en un presupuesto más ambicioso. Entonces ya no voy a decir que voy a tener un presupuesto de 200.000 millones de pesos, sino que podría decir, ¿qué dice la norma? Dice, venga, súbale el 10%. Entonces, el 10% sería 220. Entonces, como yo recaudé un poquito más, yo puedo decir, le puedo subir a un 15%. Entonces, puedo ser ambicioso. Puedo decir, como yo tuve una estabilidad presupuestal y me subió a 220, significa que para este año puede subir más y lo justifico. Entonces, ahí se presenta ese tipo de proceso. ¿Listo? Tipo de contrato, disponibilidad de recursos. Se evita así la improvisación en la gestión pública, los gastos excesivos. O sea, yo no me puedo sobrecostear los procesos. Ojo con eso. Pues eso a veces se da. Bueno, la verdad necesita la celebración del respectivo contrato. Bueno, entonces, sí necesito un contrato a celebrar o simplemente lo estoy haciendo por cumplir un capricho o por cumplir una necesidad de un tercero. Bueno, muchachos, yo voy a llamar a lista. Estas diapositivas, mire, ese es el tipo de contratación, eso es generalmente lo que pasa en la contratación. Plan anual de adquisiciones, esto lo miramos en presupuesto. Recuerda que eso lo miramos en presupuesto, que era en los POAI, donde se sientan en los primeros 3 meses con los secretarios o el secretario de Hacienda, el secretario de Planeación, hacen la planificación del presupuesto y luego llaman a todas las personas que intervienen en ello. Entonces hablábamos que los consejeros, hablábamos que las entidades que hacen parte de ese proceso, las personas que son víctimas, los adultos mayores, los jóvenes, los niños. Entonces, todas esas personas hacen parte de este proceso de construcción presupuestal. Aquí vienen los principios de planeación y el plan anual de adquisición. Entonces, acá se presenta todo lo que es, qué necesito y cómo lo necesito, la planificación. Eso ya los estudios previos, acá cómo se elaboran unos estudios previos, si alguien tiene interés en ahondar más en el tema, entonces acá lo puede hacer. Entonces ahora voy a proceder a llamar a clase. Entonces muchachos, la educación y la enseñanza son las armas más poderosas que pueden usar para cambiar el mundo. No olviden, o sea, no importa la edad que nosotros tengamos. Yo pienso siempre, y siempre lo he dicho, que un pueblo educado es un pueblo que sale adelante. Entonces los invito a eso, que sigan ustedes trabajando desde sus territorios, desde sus localidades, desde sus localidades, que por favor trabajen por la comunidad, que muchas veces nosotros decimos, ah, no, yo ya estoy cansado y no quiero poner cuidado porque es que allá no me ponen cuidado a mí, no, no se den por vencidos, que, o sea, por algo estamos en este mundo, ¿no? Regáleme un segundito, que no puedo cerrar acá la página. Necesito el listado de asistencia. Creo que lo tengo acá, regálame un segundito. Bueno, muchachos, no olviden que les mandan a decir de la coordinación académica. Les mandan a decir de la coordinación académica que los trabajos que tengan pendientes y no los puedan subir a plataforma,
los pueden hacer a través de, los pueden enviar a los correos electrónicos que los docentes les hayan suministrado. ¿Listo? Para que les digan a sus compañeros. Que por Listo, profe. la calificación se las voy a las personas que asistieron, les voy a dar un poquito más de calificación y a los que más me participaron, ¿no? Entonces, para que lo tengan en cuenta. Pues, ay, que la profe, ¿por qué me puso asistencia? Ay, acá la tengo. Regálame un segundito, ya estoy haciendo la asistencia. Entonces, me hacen un favor, cada uno me va diciendo su nombre completo. Fernando Pachón Moreno, de la Santísima Concepción y Trinidad, profe. ¿Cómo? Hernando. Pero Hernando, tú y me dices el grupo, porfa. Grupo 3, ¿cierto? Sí, señora, grupo 3. Listo, Hernando. Que me escapé un ratico del trabajo porque pues para hora de almuerzo, pero pues aprovecho para darle las gracias, profe. Quedé muy contento con su exposición de los temas y espero que por favor suban esa clase por lo menos a la plataforma, o si no, si no se puede por entrar, y yo le agradecería inmensamente en el alma. Porque para mí, más que la calificación, es aplicar estos conocimientos en un proyecto que tengo, y pues para mí es más importante que cualquier otra cosa. Entonces sí sería bueno la grabación porque eso ayuda mucho a recordar temas, a recordar referencias que su merced ha dado en la clase que de pronto no quedan en ninguno de los documentos y que pues vale la pena tenerlos en cuenta. Sí, eso es verdad. Sí, señor. Vamos a tenerlo en cuenta. O sea, y Grupo claro que... 3, José Eduardo Silva. Regáleme un segundito. ¿Cómo me dijo el nombre, perdón? Grupo 3, José Eduardo Silva. José Eduardo, ¿usted a cuántas clases participó? Yo en todo el curso fallé a 4 únicamente. A la mía, ¿cuántas? La de ayer sí me tuve que retirar como a las 7 pasaditas porque tenía una reunión y me tocó retirarme. Yo había dejado como el mensajito ahí en el chat, pero yo ayer participé. José Eduardo Silva. Profe Gladys Medina García. Gladys, ¿tú eres de qué grupo? Grupo 3, profe. Gladys. Profe Luis Alfredo Morales del grupo 3. Luis Alfredo Morales del grupo 3. Luis Alfredo, ¿a cuántas clases participó? Profe, yo he estado en todas. De la vez pasada no estuvo, ¿sí? Sí, Hace señora. 8 días. Sí, señora. Sí, señora. Yo he estado en todas. Y la de anoche también. Listo. Por favor, ¿quién más? Pablo Omar Grueso Riascos. Uy, Pablo, se me llegó tarde. No, no, hoy me conecté temprano, profe, solo que no Es que- he podido participar porque estoy trabajando aquí. Si escucha al fondo unas voces, entonces no No, puedo Pablo, estar yo lo hablando. miré. Es que te parece eso un amigo mío, eres inconfundible. Yo Listo, te miré profe. por allá cuando estaba como lloviendo en un sector y se estaba por allá conectando el celular, por allá lo miré. Sí, profe. Pablo, ¿tú eres del grupo 3? Del grupo 3, sí, señora. Muchas gracias, profe, por su apoyo, colaboración y sus clases. Bueno, Pablo, que estés muy bien.
No se me van a conectar que tengo que tomar la foto. Me pone el momentico antes de irse, por favor. Ay, Vale. Profe Carlos Eduardo Peña. Carlos Eduardo, ¿grupo 3? Sí, señora. Bueno, no olviden que de una vez, digo que es que estoy tomando asistencia. Carlos Eduardo, Carlos. Que les van a enviar los certificados, que no se me olvide, a Carlos Eduardo Peña. Les van a enviar los certificados a los correos, pero deben enviar los trabajos, porque si no, pues eso fue lo que me dijeron. Porque los trabajos es como el soporte que tiene también el programa o las personas que están haciendo el proceso para que puedan continuar, ¿no? Profe, una pregunta. En la plataforma hay un curso de informática, de herramientas informáticas. ¿Será que nosotros podemos acceder a ese curso? Pues, ¿para qué le digo mentiras? Si quiere, usted me escribe y cuando había claro. Me escribes Hernando, y yo te consulto, pero ya el martes te doy razón. Sí, porque ellas ya, pues ya ellas trabajan como hasta mediodía y ya vuelven el martes nuevamente a la oficina porque el lunes es festivo. Por favor, me dicen quién más asistió a Sí, clase. Juan David. Juan David, ¿de dónde gracias. es? John ¿De qué Ruiz. grupo 1 o 2? John, ¿tú eres del grupo 1 o del grupo 3? Grupo 1, yo lo había escrito ahí en el chat, profe. Sino que no estoy viendo el chat, la verdad. Estoy llamando a Lisa para que nos quede. John Noé Ruiz Estrada, ¿sí? Sí, señorita. Gracias. Asistió. Buenas tardes, soy David Aguilar. David, ¿usted asistió a todos al curso? Sí, señora. Juan David, pero creo que yo Juan David ya le tomé asistencia. Juan Sí, David, ¿tú eres del grupo? ¿De qué grupo eres? ¿Del 3? Del 3, sí, es que estoy afuera y pues estoy en la calle y el internet no me coge. Quería saber si ya tomé asistencia. Nada, ya no he tomado asistencia. No, mentira, Juan David, un momentico para tomar la foto. ¿Me prenden, por favor, las cámaras? Para tener el recuerdo de ustedes. ¿Ah? Las cámaras que los puedan ver. Es que está Carlos Eduardo. Ah, está Eduardo Silva y Carlos Eduardo. ¿Listo? Osvaldo, la cámara. Gladys. Ah, no, Gladys ya la me diciendo que Gladys está conectada desde como dos sitios. Bueno, muchachos, muchas gracias. Yo creo que ya todos los llamé, ¿no? Igual aquí me queda como una evidencia del registro. Que Dios los Profe, bendiga. gracias. No puedo encender cámaras, que estoy en la calle. Profe, muchísimas gracias y muchísimas gracias a todos los compañeros por los apoyos. Igual digo yo, muchas gracias a todos y, profe, muchísimas gracias. Bueno, que Dios los bendiga y cuidan mucho. Gracias, igualmente, profe. Bueno, Gracias, hasta luego. profe. Bueno, luego. hasta luego.